En el nombre de Jesús, nuevos héroes cristianos, en olor de multitud, todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al Maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel, que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe, que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Seducen más las luces y el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal, que lo puro y verdadero, escondido en un rincón, nos deslumbra más la fama que el calor del corazón. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Dibujada en el recuerdo de una cruz, dibujada en el recuerdo de una cruz, dibujada en el recuerdo de una cruz.
Buenos días, bienvenidos al devocional de la comunidad cristiana Impacto. Esta semana venimos meditando en el Evangelio del libro de Mateo, del capítulo 24 al 28. Oremos. Padre, encomendamos este tiempo de devocional y te pedimos, Señor, que seas ministrando nuestras vidas, enseñándonos, redarguyéndonos, convenciéndonos de pecado, juicio y justicia, y alineando nuestros corazones con el tuyo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El día de ayer estuvimos reflexionando sobre el capítulo 27 y de cómo Jesús, siendo Dios, con poder ilimitado, pudiendo bajarse de la cruz, prefirió permanecer para cumplir la voluntad del Padre por amor al Padre y a nosotros. Jesús conocía su identidad y propósito y sabía que si Él se bajaba de la cruz, hoy no tendríamos esperanza de salvación y vida eterna. Hoy quiero invitarte a que retomemos el capítulo 27 y parte del 28 para reflexionar y aprender sobre algunos hechos, actitudes, comportamientos de algunas personas. Primero me llamó la atención las mujeres que estuvieron allí fieles. Dice el versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En Mateo 28, versículo 1, dice que llegaron al sepulcro María Magdalena y la otra María, y un ángel que descendió del cielo les dijo en el versículo 5, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ellas, unas mujeres, fueron las primeras en saber que el Señor había resucitado. A ellas se les encomendó la tarea de avisarle a los discípulos acerca de que Jesús resucitó de los muertos. Ellas tuvieron el privilegio de ser las primeras en verlo resucitado. Ellas fueron las primeras testigos de que el Señor había cumplido su promesa acerca de la resurrección. Aunque las mujeres en ese tiempo no eran de gran valor, el Señor las valora. Y pienso que honró su fidelidad, honró la fidelidad de estas mujeres seguidoras de Él al ser mencionadas en los evangelios. ¿Sabes? Dios hace memoria de la obra de amor que hacen sus hijos por amor a Él. Hace memoria de las ofrendas y de la fidelidad de sus hijos, de sus siervos. También me llamó la atención que luego de que el Señor murió, hubo un hombre llamado José de Arimatea que se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Jesús se estrenó ese sepulcro. Así como Dios había provisto a través de una mujer un perfume de nardo puro para ungir al Señor para el sepulcro, también proveyó a través de un hombre un sepulcro nuevo. Que esta tumba haya sido labrada en la peña tiene las siguientes connotaciones. No tenía salidas secretas. Una tumba excavada en la roca maciza tiene una sola entrada y una sola salida. Al sellar la entrada con una gran piedra redonda y poner guardias romanos, cualquier intento de fraude quedaba completamente descartado.
Esto convierte al sepulcro vacío en una piedra física irrefutable, en una prueba física irrefutable de que Jesús resucitó por el poder divino. También es símbolo de estatus y honra. En la antigua Jerusalén, ser enterrado en una tumba excavada en la roca era un privilegio exclusivo de las familias sumamente ricas y de la nobleza, debido al enorme costo de pagar a los canteros para perforar la piedra viva. Con esto se cumplió con exactitud la profecía de Isaías 53:9, escrita siglos antes, que decía que el Mesías tendría su sepultura con los ricos en su muerte. También esta tumba era símbolo de pureza absoluta y cero contaminación. Las peñas de piedra caliza de la región no filtraban agua ni permitían que la tierra exterior entrara. Al ser un sepulcro nuevo, donde nadie más había sido colocado antes, el cuerpo de Jesús estuvo en un entorno completamente puro y aislado de cualquier otra impureza. El escenario resalta que el Santo de Dios no sufriría corrupción ni se mezclaría con la decadencia de la muerte humana común. José Arimatea, dice la Biblia en el versículo 27, que era un hombre rico que había sido discípulo de Jesús. A veces uno piensa que los discípulos eran los 12 a los que siempre hacemos referencia, pero el Señor Jesús fue haciendo muchos discípulos, y que este hombre haya sido rico nos muestra que el Señor no hace acepción de personas y rompe paradigmas. De hecho, al ver a los 12 discípulos que normalmente reconocemos, podemos notar que eran muy distintos el uno del otro, y tal vez tenían características que a nuestros ojos no los hacían candidatos idóneos para ser discípulos de Jesús. Sin embargo, el Señor los llamó, los amó y los usó para sus propósitos santos y justos. También me llama la atención los acontecimientos que registra la Biblia al momento del Señor morir. Dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos sepulcros de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Imagínate la impresión y el impacto de quienes vieron a muertos resucitar. Fue de tal manera que el centurión y los que estaban con él reconocieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. También podemos reflexionar sobre las acciones de los principales sacerdotes, que se supone conocían la ley, eran los referentes, los religiosos, las personas respetables, eran la autoridad para juzgar a los pecadores. Y fueron quienes pagaron para arrestar a Jesús y persuadieron al pueblo para que pidiera que lo crucificaran. Sin embargo, cuando Judas devolvió el dinero con el que lo habían sobornado, registra Mateo 27, versículo 6 lo siguiente. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Pero me pregunto, ¿era lícito pagar para que les entregaran a un hombre justo para matarlo crucificándolo?
También registra la Biblia que Poncio Pilato sabía que los principales sacerdotes le tenían envidia a Jesús. ¿No es la envidia un fruto de la carne? Posteriormente, en el capítulo 28, versículo 11, podemos leer que una vez los de la guardia informaron a los sacerdotes sobre la resurrección de Jesús, estos dieron mucho dinero a los soldados para que mintieran diciendo que los discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo. Estos hombres eran los que conocían las Escrituras, los maestros, los que tenían la ley y la verdad. Sin embargo, su actuar no era coherente con lo que se supone debían conocer. Por eso el Señor se refirió a ellos en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 14, como ciegos, guías de ciegos. La envidia y odio que sentían hacia Jesús nos da cuenta de por qué el Señor se refirió a ellos como sepulcros blanqueados. Ahora, no se trata de juzgar, sino de mirar con humildad su actuar y pedirle al Señor, como decía el salmista en el Salmo 139, 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ante estos hechos que reflexionamos en esta hora, no seamos ligeros en decir como Pedro, yo jamás haría algo así. O como aquel hombre que se sentía tan orgulloso de sí mismo, que estando en pie en el templo oraba a Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y al final salió justificado ese publicano que no podía ni alzar la vista, reconociendo su necesidad de Dios, que este hombre, que a sus ojos era un hombre o un varón justo, que no tenía nada de qué arrepentirse. Yo te invito a ver a cada uno de los personajes que mencionamos hoy como un espejo, que podamos reflexionar, meditar, que oremos al Señor para que la hipocresía no nos ciegue, que el Espíritu Santo nos revele cómo está nuestro corazón y nuestros caminos. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que intercedas por nosotros, por cada una de las personas que escuchen este devocional, Señor. Y también te ruego, Padre, por todos aquellos, Dios, que te siguen, que leen tu palabra, que te buscan, Señor, para que nuestro corazón verdaderamente permanezca alineado con el tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, si nos hemos desviado, si nos hemos apartado, Señor, si de pronto estamos enfocados en lo externo, pero nuestro corazón está lejos de ti. Yo te pido que nos ayudes a volver a ti con un corazón conforme al tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que trates nuestros corazones, que trates con nuestros corazones y que nos limpies, Señor, nos santifiques para tener corazones puros, agradables a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.